Muchas gracias a todos por su puntualidad. Vamos a dar unos 5 minuticos más para que la gente termine de conectarse y ya damos inicio a la presentación. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Andrea Durán, yo soy la directora de la Unidad de Empresas Competitivas de la Federación Colombiana de Software, FedeSoft. Este observatorio de competitividad es un ejercicio desarrollado entre Colombia Productiva y FedeSoft que busca contar con datos e insumos de la industria que nos permitan tomar mejores decisiones sobre la misma.
Esta es una herramienta de consulta que se encuentra publicada para los empresarios y pues hoy les vamos a contar un poco más sobre los resultados que se obtuvieron de este ejercicio. Bueno, en primer lugar, les quiero comentar que el Observatorio de Competitividad nace en 2015 a partir de una recolección y creación de un censo, se hace una caracterización que se alimenta además de las principales fuentes de información del sector y se usan también fuentes secundarias. El observatorio resume una serie de indicadores validados que se actualizan de manera periódica para que estos sean comparables y se compone de 11 indicadores principalmente. Los indicadores con los que contamos son ventas del sector, rotación de activos, derechos de autor, empleados, matriculados TI, registros consolidados, razón corriente, rotación de capital, doctores en informática, número de graduados y porcentaje de programas TI existentes en Colombia. Entonces, en primer lugar, vamos a revisar los indicadores de la industria, iniciando con un análisis económico del sector. En primera medida, podemos ver que para el 2018 el sector cerró con un número de 8.569 empresas. Esta revisión se hace a partir de la actividad principal de los códigos SIU de las empresas registradas en las diferentes cámaras de comercio y podemos ver que de 2016 a 2018 hubo un crecimiento en la industria de más o menos 2.500 empresas. Esto nos demuestra que existe un gran porcentaje de emprendimiento en el sector, que anualmente se constituyen bastantes empresas y que tenemos un número importante de empresas de la industria por consolidarse. En cuanto al tema de ventas del sector TI, podemos ver que estas han ido aumentando. Para el 2018 se cerró con 16.5 billones de pesos en ventas. Sin embargo, ya contamos con la información de cierre de ventas en 2019, que fue más o menos de 21 billones de pesos. Sigue creciendo las ventas del sector, lo cual es una noticia bastante importante pese al tema de la desaceleración económica. Si revisamos el tema de las ventas del sector TI como porcentaje del PIB, para el 2018 cerró siendo el 1.69% de las ventas, aumentando levemente frente al año anterior. El crecimiento de las ventas, como les mencionaba, se ha seguido creciendo, sin embargo, es un crecimiento que es un poco más desacelerado de lo que se venía creciendo en los años anteriores. De 2017 a 2016, el crecimiento fue del 6.8% en las ventas de la industria. Si se hace una revisión de la tasa de crecimiento real versus la tasa de crecimiento corriente, donde básicamente se descuenta o se corrige el efecto producido por la inflación en los años analizados, encontramos que la tasa de crecimiento real fue de un 3.4%, después de eliminar el tema de la inflación. Asimismo, revisamos el tema de tamaño de empresas por nivel de ventas. Para esta información se usó el decreto 957 de 2019, el cual entró en vigencia en diciembre, que lo que buscaba era como actualizar y acercar un poco más a la realidad de las ventas y el tamaño de las empresas en Colombia. Entonces, encontramos que las micros son las empresas que venden hasta 1.131 millones de pesos. Las pequeñas van de 1.131 hasta 4.523. La mediana es de 4.523 hasta 16.558 millones de pesos. Y finalmente las empresas grandes son aquellas que venden 16.500 millones de pesos en adelante. Entonces, teniendo en cuenta esta información, pasamos a revisar cuál es el tamaño de las empresas por nivel de ventas. Vemos que más o menos el
que el 6% de las empresas son las grandes empresas y el restante son MIPYMES. Es más o menos un 94% de las empresas. Es un porcentaje muy importante, la gran mayoría de las empresas del sector son MIPYMES. Sin embargo, lo que podemos ver acá en este tema es que ese 6% de grandes empresas son las que venden en todo de las ventas de la industria, es decir, las ventas están concentradas en ese 6% de grandes empresas. Posteriormente, si pasamos a revisar el tema de la distribución de las ventas por región, encontramos que las ventas se encuentran consolidadas en Bogotá y Antioquia, donde estas dos suman más o menos un 91% de las ventas del sector. Y asimismo, seguimos con las principales regiones que tienen ventas, Valle del Cauca, Santander y Atlántico, las cuales venden más o menos un 8.4% de las ventas totales de la industria. Esta distribución geográfica que vemos acá es coherente también con la distribución geográfica del país en las últimas décadas, donde se encuentra concentrada la industria en las regiones que mejores condiciones para el desarrollo de las actividades empresariales cuentan, especialmente en temas de talento humano, formalización y productividad. Frente al número de empleados del sector TI, podemos ver pues, que esta información se calculó a partir de 3 fuentes de información. El primero fue el estudio de salarios realizado por Fedesoft. La siguiente información fue las bases de datos de EMIS. Y la tercera fue las cifras obtenidas por la empresa Informe. Podemos ver que de 2016 a 2018 el número de empleos del sector TI aumentó en un 27%, lo cual es un porcentaje bastante importante y nos demuestra el potencial que tiene esta industria en temas de empleabilidad. Asimismo, continuamos con el tema de exportaciones. Básicamente en Colombia podemos ver que el tema de exportaciones todavía cuenta con una balanza deficitaria si lo analizamos versus importaciones. Sin embargo, tiene una tendencia al crecimiento. Los principales temas de exportaciones son servicios de informática e información, seguido por licencias para reproducir o distribuir programas informáticos. Los principales destinos de exportación de la industria, pues el principal destino sigue siendo Estados Unidos, el cual en 2017 era el destino principal con un 30% de las exportaciones de la industria. En 2018 tiene un descenso considerable, pasa a ser unas exportaciones totales del más o menos el 10% de la industria, viendo que se dinamizan otros destinos de exportaciones. Asimismo, vemos que hay países que cuentan con un porcentaje importante de participación en el mercado para el tema de exportación, como lo son Ecuador, España y México, y podemos ver que Puerto Rico tuvo un crecimiento bastante importante en el año 2018. Como les decía, si pasamos a ver el tema de importaciones según servicios y licencias, Colombia todavía tiene una balanza comercial deficitaria, es decir, las importaciones son mayores. Las principales importaciones son en temas de servicios de informática, seguido por licencias para reproducir y distribuir programas. Entonces, pues básicamente hay que seguir trabajando en este tema. Pues porque lo ideal sería que la balanza comercial dejara de ser deficitaria y que fuéramos un país origen de software. En cuanto al tema de orígenes de importación, según servicios y licencias, Estados Unidos sigue siendo el principal destino de importación de servicios y de licencias, con un 43% del mercado, es decir, de todo lo que se importa, el 43% de los productos o servicios provienen de Estados Unidos.
seguido por España, que representa el 14% de las importaciones. También contamos con diferentes países que representan un mercado importante, como lo son Chile, Países Bajos, México, Brasil, y algunos interesantes como Suiza, Argentina y Reino Unido. Como podemos ver, también las importaciones totales han ido aumentando. En 2018 tuvieron un crecimiento del 7%, lo cual también genera que la balanza siga así, la balanza comercial. Como les mencionaba nuevamente, si revisamos los principales países de importación de servicios, Estados Unidos sigue siendo el líder en este tema. Y aquí podemos ver las gráficas de la balanza comercial del sector TI, que se ha mantenido como una balanza comercial deficitaria a lo largo de los años. Entonces, Colombia sigue siendo un sector importador de servicios y productos TI. Frente al tema de registros de derechos de autor, se hizo un análisis para ver cómo se comportaba estos registros. Vimos que en 2018 los registros decrecieron, se cerró el año con 3.040 registros, lo cual sigue siendo poco representativo frente a todas las empresas de la industria. Sin embargo, pues hay que revisar cómo se puede fortalecer este tema. Estos son datos obtenidos de la Dirección Nacional de Derecho de Autor frente a registros de programas informáticos, procesos informáticos, entre otros. Como se mencionaba, el tema de registros ha sido decreciente en los últimos 4 años. Desde 2015 esto ha venido decreciendo. Si revisamos las líneas de negocio del sector TI, las principales líneas de negocio, podemos encontrar que la principal línea es el desarrollo de software, donde más o menos el 50% de las empresas del sector ofrecen desarrollo. Esto está seguido por el tema de servicios, que lo tiene el 32% de las empresas, y el tema de consultoría, que lo ofrece el 29% de empresas. Asimismo, el tema de recursos humanos es una de las áreas menos desarrolladas en estas líneas de negocio. Si entramos a revisar las líneas de negocio según tamaño de las empresas, podemos encontrar que principalmente desarrollo de software siempre es la principal línea de negocio ofrecida. Sin embargo, en las grandes contamos con temas de recursos humanos y Big Data, en las medianas contamos con servicios y Big Data, en las pequeñas se destacan servicios y consultoría, y en las micros se destacan temas de contenido digital y consultoría. Al entrar a revisar los sectores a los que se dirigen las ventas, vemos que los principales sectores compradores de soluciones TI colombianas son el sector educación, el sector público y el sector financiero, donde estos tres representan el 32% del total de las ventas de la industria. Seguido por el sector salud, servicios y telecomunicaciones, que son los siguientes sectores que más consumen soluciones nacionales. De manera posterior, pasamos a hacer una revisión de la evolución del talento digital. Sabemos que este es un tema coyuntural en nuestra industria, donde existe más o menos una brecha de 30.000 profesionales para el sector. Y donde es importante, el talento es un factor clave y un factor decisorio al momento de que las empresas puedan constituirse y desarrollar sus actividades. Entonces, en primer lugar, se hace una revisión de los matriculados en programas de pregrado. Vemos que el número principal de matrículas se hace para carreras tecnológicas, seguido de carreras universitarias, y finalmente el porcentaje de formación técnica, pues que es un poco más bajo. El número de profesionales universitarios matriculados pasó de 100.283 en 2014 a 117.082 en 2018.
Es un crecimiento del 16,8%, pero sabemos que este crecimiento no es el suficientemente representativo para la demanda de talento que tiene la industria. Como les mencionaba, las principales carreras de formación son las tecnológicas, que cuentan con un 48,5% de los matriculados, seguida por los profesionales, que son el 43% de los mismos. Las carreras técnicas representan solo el 4,8% de los matriculados en las áreas TI, y en los temas de especialización y maestría son pues poco representativos, solo el 1,6%. Para maestría el 1,58%, y doctorado sí es bastante bajo, es el 0,13% de las matrículas del sector. Bueno, como lo mencionaba, esto es una información que se obtuvo del Observatorio para la Educación Laboral, donde vemos un contraste entre los matriculados en especializaciones y doctorados y maestrías. Si revisamos el número de graduados en programas de pregrado, encontramos que este se ha mantenido constante en los últimos años, que ha aumentado, pero no ha sido un crecimiento tan grande. Entonces, pues básicamente hay que seguir trabajando en esto. Frente al tema de las carreras tecnológicas, sigue siendo bastante alto, pero en 2018 tuvo un decrecimiento del 0,13 frente al año anterior. Frente a la tasa de crecimiento de los programas del sector TI, encontramos que el área de ingeniería de sistemas y afines se compone de 32 programas de formación profesional. Dentro de estos encontramos algunos programas como lo son Administración Informática, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software e Ingeniería Informática. Este número de programas se ha mantenido muy constante a lo largo de los últimos años, no ha tenido tantas variaciones en los últimos 5 años. Frente al tema de los graduados de programas de posgrado, en el periodo comprendido entre 2001 y 2018 se graduaron en total 107.219 profesionales del área de ingeniería de sistemas y afines. Y específicamente en el 2018 se graduaron 7.492 profesionales. Frente a la tasa de crecimiento de graduados del programa de posgrados, vemos que esto no es una gráfica que sea muy estable, no tiene una tendencia clara, es más bien un tema bastante fluctuante. Pero para el 2018 los graduados de las maestrías relacionadas con el sector crecieron en un 25%, mientras que las especializaciones en un 13% y los doctorados en un 4%. Frente al tema de los programas existentes, esta es una gráfica bastante interesante. No sé si recuerdan la gráfica que se mostró de ventas del sector TI por región, donde veíamos que las principales regiones que tienen las ventas concentradas son Bogotá y Antioquia, que cuentan con el 91% de las ventas de la industria. Aquí podemos ver nuevamente que Bogotá y Antioquia son las principales regiones que ofrecen programas de formación en temas TI. Y pues esto nos muestra un poco que el tema de disponibilidad del talento es un tema crítico y esencial para el desarrollo y el crecimiento de las empresas. Valle del Cauca, Santander y Atlántico son las 3 regiones que siguen en temas de formación, que se encuentran también directamente relacionadas con las 3 regiones que continuaban como principales regiones en ventas del sector. Entonces, como les digo, esto está directamente relacionado con o se comporta de manera directa frente a los programas existentes en formación técnica. Posteriormente, el tipo de registro de los programas que ofrece la industria, encontramos que los programas con registro calificado son bastante más altos a los programas con registro de alta calidad. No existen muchos programas con algún tipo de registro de alta calidad que tengan acreditación,
por lo cual nos demuestra que falta todavía un gran camino por avanzar en estos temas. Posteriormente podemos ver el número de doctores de informática. Para 2018 cerramos con 47 graduados en temas de doctorado, generando un aumento en la calidad del talento digital del sector. Sin embargo, pues medir el impacto que tiene realmente estos graduados de doctorado en el sector, pues es un tema que requiere un estudio mucho más profundo. Tenemos una pregunta, nos están preguntando cómo pueden acceder al estudio público en la página del Observatorio de Competitividad, y a los que se encuentran conectados se les enviará de manera posterior esta información para que la puedan consultar nuevamente. Si revisamos el número de doctores según programa académico, encontramos que los programas con más doctores graduados son Ingeniería con énfasis en energía y telecomunicaciones, e Ingeniería de sistemas, mientras que los que menos número de graduados poseen son Ciencias de la electrónica, Ingeniería eléctrica e Ingeniería de sistemas y computación. Posteriormente se hace un análisis de la deserción y retención de los programas afines al sector TI. Encontramos que los niveles de deserción se han mantenido bastante estables desde el año 2005. Es un porcentaje de deserción más o menos del 20% de las personas matriculadas, donde el 80% de las personas que se matriculan efectivamente terminan su formación en los programas afines al sector TI. Es un porcentaje todavía importante, la deserción. Sin embargo, pues seguiremos revisando cómo se puede trabajar con esto, pero pues el 80% también es un porcentaje interesante de los graduados. De manera posterior, se hace una revisión de los indicadores de competitividad. El principal indicador de competitividad que se revisa es el revenue por empleado. Este indicador nos muestra los ingresos que perciben las empresas por cada empleado que tienen. Este se calcula dividiendo las ventas de las empresas entre el número total de empleados. Básicamente lo que podemos ver acá es que el revenue por empleado de la industria ha ido aumentando. Pasó de 132 millones en 2016 a 167 millones, y esto representa un aumento del 26% en los últimos años, por lo que se podría inferir que la productividad de los trabajadores del sector TI en Colombia ha ido aumentando, generando que estos pues causen unos ingresos más altos para las empresas del sector. Si revisamos el revenue de empleados según el tamaño de la empresa, vemos que las empresas que mayor revenue por empleado tienen son las grandes, y va disminuyendo según el tamaño de la empresa. Esto se puede dar básicamente por los temas de productividad y el potencial que tienen las grandes empresas para ir aumentando. Finalmente, se hace un análisis de la evolución financiera del sector TI, donde en primer lugar se revisa la razón corriente como un indicador de la industria. Se hace un análisis por tamaño de la empresa, donde se puede apreciar que las empresas que más alto tienen ese indicador son las microempresas, y las que menor lo tienen son las grandes empresas. Entonces, la razón corriente muestra básicamente la capacidad que tienen las empresas para cubrir sus pasivos a corto plazo. Esto responde probablemente a que las grandes empresas tienen mayor nivel de endeudamiento, por lo cual pues sus pasivos también a corto plazo son más difíciles de solventar. Frente al tema de endeudamiento total, el endeudamiento es un indicador que nos permite evaluar la capacidad de pago de las empresas para cubrir el total de sus deudas. Nuevamente vemos que las empresas que mayor nivel de endeudamiento de la industria tienen son las grandes empresas, mientras que las pequeñas y las medianas tienen un nivel de endeudamiento mucho más bajo. Como lo mencionaba, esto puede responder directamente a la naturaleza del sector, donde las empresas, las MIPYMES del sector tienen dificultades de acceso al crédito por la naturaleza de las mismas, es decir, las actividades que desarrollan, el tipo de
activos que tienen que no son activos fijos o bienes que el sector financiero considere normalmente como una garantía que pueda ser sencilla al momento de ejecutarla, por lo cual a veces es más difícil para la industria acceder a los mismos. Si revisamos el tema de rotación de capital de trabajo, este indicador nos muestra que por cada peso de capital invertido en la industria, el sector es capaz de generar un promedio de 6.61 pesos en ventas. Es un indicador bastante interesante, nos muestra que la industria tiene un gran potencial. Sin embargo, también nos muestra que este indicador va relacionado directamente. Mientras que las empresas grandes muestran una mayor eficiencia, donde por cada peso generan unas ventas de 8.57, las microempresas presentan una menor eficiencia, generando solo 2.67 pesos por cada peso invertido en la industria. La diferencia entre estas es bastante grande. Frente al tema de rotación de activos, aquí podemos ver qué tan eficiente puede llegar a ser una empresa desde el punto de vista de sus activos, es decir, qué tan rápido puede generar ingresos con los activos que dispone. Se aprecia aquí que este ha sido un indicador estable de 2014 a 2018, con un leve momento en el 2018. Sin embargo, al analizar por tamaño las empresas, podemos ver que son más eficientes las medianas y las grandes empresas, mientras que las microempresas tienen un índice de rotación de activos mucho más bajo, con un 0.53. Básicamente, esta es la información general con la que contamos en este momento de la industria. Esta información ya se está actualizando, estamos desarrollando nuevos acuerdos y convenios para sacar una información actualizada a enero del próximo año. Y no sé si tenemos alguna otra pregunta adicional. Como les decía, esta información se va a enviar para que la puedan consultar nuevamente, la puedan conocer. Les quiero agradecer mucho a todos por su tiempo, por su disposición y espero que, pues si no hay más preguntas, esta información haya sido de utilidad. Muchas gracias a todos por conectarse.